Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Cochito Mare. ¿Cómo están? Yo soy Darty. Acá es Rubén. ¡Comenzamos! Hoy tenemos un tema especial. Lo que pasa es que yo he visto a un amigo extranjero que se puso a llorar, ¿no? Porque todo se está poniendo caro, la vida se está poniendo más difícil acá en Japón, ¿no? La calle está dura. La calle está dura. Todo está como caro. la salsa. Y como todo está caro y todo, Takaichi. una de las cosas que nos está comentando Rubén es cómo nos vemos de aquí a 20 años. 20 añitos. 20 añitos. Porque, o sea, no estaríamos en una fábrica con nuestros 75 años a cuestas. Se ven Pero viejos. acá la edad de jubilación, ¿qué edad es? 70. Creo que subió, ¿no? Ya. En realidad sí, subió, pero lo que pasa es que ya, o sea, las caixas, las fábricas, ya te quieren jubilar rápido. No, tú te puedes jubilar si quieres a los 50. Ya, pero puedes seguir trabajando. Del plazo Puedes que seguir has aportado. Te puedes jubilar a la edad que quieras, pero vas Porque a creo que hay percibir muy poco. una cierta cantidad que no puedes ganar después de jubilarte, ¿no? O sea, si es que vas a hacer un byte o lo que sea, hay una cierta cantidad que no puedes pasar. Claro, tiene que ser lo. Porque si sobrepasas ya no eres apto para recibir y creo que pierdes. Claro. Pierdes el ¿El beneficio? sí, Hay gente que beneficio ni tanto, pues tu plata la que te Eso están plata, devolviendo. que se jubila y regresa como arubaito, ¿no? Como un part-time y sigue trabajando porque obviamente lo que reciben en su jubilación no les va a alcanzar, es muy difícil. Por ejemplo, en mi chamba hay el señor ya está jubilado y él va horario normal, pero solamente los días hasta cubrir la cantidad de plata. El tope de lo Claro, o sea, no hace 4 horas diarias durante todo el mes, ¿no? Pues se lo aceptan. Normal. En esa fábrica, sí. Sí. Porque yo le pregunté, ¿no? Porque se hace de 8:30 a 4 y 2 semanas no lo veo. No. Pero tú cómo te ves aquí de acá a unos 20 años. Viejo pez, ¿no? No, viejo, todo viejo, pero ¿Pero o sea, viejo con plata o viejo sin plata? En Japón se pueden abrir negocios, ¿no? sabes que uno está acostumbrado a eso, ¿no? Porque uno es emprendedor ya desde el nacimiento, pues, pero de tal manera tienes que aportar alguna joda. Pero a veces uno ve las noticias que hay viejitos que roban a propósito para que los mantengan. Para ir presos y tener un techo, pues. Claro, no, porque obviamente no les alcanza la Pues en jubilación. cuestión cultura será, porque, o sea, los viejitos ya los dejan abandonados, pues, tienen hijos, tienen familia, pero sí. No, algunos viven, de repente no tienen hijos y están solos. También. ¿Cómo hacen para subsistir sin con una jubilación que no alcanza? Si es que no tuviera una casa propia. No, pero es que en sí también pueden acceder a los aparatos del gobierno, pues los danches, ¿no? Pero tú, ¿cómo la ves? ¿Tú la ves más fácil o no, más difícil? Porque tú estás solo, no tienes hijos, pues, ¿no? O sea, es que claro, pues hay que pagar la jubilación y aparte el plan también es juntar tu plata por fuera, ¿no? Y creo que también tener un negocio, pues, ¿no? Aunque sea venta por internet, tener un ingreso extra, pues, ¿no? Que no implique que tú tengas que tener esfuerzo físico, ¿no? Felizmente, nosotros, al menos nuestra generación, tenemos contacto con tecnología, ¿no es cierto? O sea, imagínate, pues tú dile ahorita a un señor de 70, no, pues que vende por internet. Claro, pon tu cámara web y haz tu hay, o sea, sí hay, ¿no? Pero en el grueso de la población ya adulta mayor, no le vas a dar, pues, haz TikTok o abre tu cuenta en Marketplace. ¿Qué nos estás queriendo decir, Juan Carlos? Pues, o sea, ahorita todavía existen los teléfonos, los grandazos para los viejitos, pues, ¿no? Que no usan smartphone. Es porque no tienen, creo, capacidad, ¿no? Sí. Suena feo, ¿no? No les gusta. No les gusta. No les gusta, o sea, no tienen tampoco la necesidad, pues. Bueno, o sea, lo ideal sería, ¿no? Lo que uno va a percibir por jubilación, ya lo vas a recibir, pero tener tu guardado sí o sí, porque de ninguna manera te va a alcanzar. No te va a alcanzar, pero también... No, pero yo creo que aún así tengas un guardado, o sea, hay extras, pues, que te enfermas. De lo que yo puedo rescatar de Japón es que, al menos, o sea, la seguridad social te ayuda bastante, ¿no? En cuestión a, digamos, ya eres jubilado,
El gobierno te puede apoyar, digamos, con apartamentos si no tienes. Claro. El gobierno te puede ayudar con... Eso es hasta ahorita, pues no sé, las leyes están cambiando. No, de aquí, cuando estemos viejos nosotros, ¿qué cosa de repente nos bota una patada y no sabemos nada? Pero sabemos. por el momento, por lo que se ve, sí. O sea, la seguridad social de Japón parece que, o sea, sí es eficiente en algunos casos. Lo que es casa gratuita. Sí. A veces vales de comida, como que les dan a las personas que lo necesitan, de acuerdo a su situación económica, ¿no? Y a los jubilados, generalmente a las medicinas ya a partir de que cumplen cierta edad, ya las medicinas son completamente gratuitas. Gratuita. Genérica. Genéricas, pero gratuitas. Sí. Al menos, ¿no? Y para algunos tratamientos hay unos descuentos grandes, pero para eso tienes que hacer un trámite de Hoken Blanco, ¿no? El Hoken Blanco te ayuda bastante, ¿no? Operaciones hasta un tope máximo. Claro. ¿no? Y si tuviste la oportunidad de pagando el Shakai Hoken, ¿no? Y tuviste la oportunidad de pagar el Gan Hoken, que es el de cáncer, Sí. de cualquier cosa, el 80% de los gastos generalmente es del Shakai. Claro, lo cubre el seguro. Lo cubre el Shakai. Pues. Y encima, como tienes esa... O sea, son dos Hokenes porque funcionan, casi te Dos sale seguros. gratis, ¿no? Son dos. Es el Hoken el seguro de cáncer y el seguro blanco. Los dos se complementan y al final te sale completamente gratis el servicio. Hacen la fusión así. Ya, claro. No, pero de acuerdo a tu, ¿no? De acuerdo a tu situación económica, de repente, ¿cómo te va? ¿No? Si estás cero bien, creo que sí te ayuda. Pero es que eso es normal, pues, o sea, yo creo que en cualquier parte del mundo, o sea, llegas a mayor y si... En cualquier parte del mundo, no. No aportaste, si no tienes plata, bueno, estás pero jodido. Pues, hay ¿no? que entender que los que pagan la jubilación de los viejitos son los que están, Ahorita. los chibolos que están claro. al mercado laboral. Ajá. Eso es. Entonces, ahorita creo que hay 2 jóvenes Claro. por un viejo que No, uno No, está. está ya está 1-1, ya. uno está. Entonces, pero la tendencia es que hay menos niños y Ujú. más viejos. Claro. Entonces, uno solo va a tener que responder por 5 viejos. Sí, pues. Pero está así el problema. Entonces, bueno. ¿cómo? Es la tendencia, pues. Es Y- una pirámide invertida, ¿no? Como Claro, es una pirámide invertida en el cual también hay inyección del Banco, creo, Central, ¿no? De acá. pero, o sea, imprimir yenes y la deuda pública que se reviente y no interesa. Pero Japón está así. No, Japón suele hacer eso. La deuda a su propio banco está cero. Entonces- Los ceros van creciendo. Ya, digamos, mejor sería una vejez en Perú que acá. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que yo extrañaría mucho a mi hija porque está muy No, pues, acostumbrada. Pero también es el a Japón. tema, ya te vas a pedir quién te va a cuidar, o sea. Es que justamente no ¿Quién- tiene quién que No, pero ver. ¿quién tú, se va a hacer tú cargo? estás O sea, con tus hijos, bueno, A no es menos. que te tengan que también, tus hijos pueden hacer su vida y No, su vida. papá te quiero mucho, pero también tiene que ver. No, pues, tú tienes que tener y también, digamos que si tienes la jubilación de acá, que la puedes cobrar en Perú. claro, si Claro, te vas a Ya, hacer claro, ese pues, trámite, pero me refiero que si eres de Lima, Claro. esa plata al cambio no es plata, pues. O sea, porque Lima es caro también, pues. Claro, pero lo que mucha gente está haciendo ahorita, que ya tengo amigos que ya se han jubilado y se han ido Sí. a Perú, están yéndose, por ejemplo, a interior de Perú, a provincia. provincia, y están haciéndola allá, ¿no? Pero aparte que se han llevado su juntadito y han vendido sus cosas acá para quitarse. No, pues y también está el tema Han que hecho si, negocio, que si ¿no? llegas a mayor a esa edad ya de jubilación, ¿y en qué estado estás? Pues, si estás También. con muchas enfermedades, con problemas, no puedes molestarte Claro, por ti mismo. Estamos viendo el tema hasta el momento que tú estás bien de salud como viejo Claro. y que no es muy alentador. Imagínate, viejo y enfermo, ya Ah, ya está. ahí Ah, los difícil. ahorros. Ya, pues ahí no cuenta ni jubilación ni ahorro que tengas porque todo se va a ir en Todo, claro. tratamientos, medicinas. Claro, en el operaciones. mejor de los escenarios, viejo y sano, va a estar difícil. Imagínate ahora con una enfermedad. Pero con la ayuda en Japón yo creo que es un poco más fácil. Con la ayuda de Japón para los viejitos. es un ¿Tú te poquito ves más viejo grande. en Perú o en Japón? No, yo me veo viejo aquí en Japón. Porque ya, una que estoy acostumbrado acá, dos, ya estoy pagando pues la jubilación, estoy pagando muchas cosas para mi Claro. futuro. Entonces sería una pérdida pues si me voy a Perú, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la edad ideal para dejar de trabajar? Para mí, es que, Ya para disfrutar de es que eso depende, ¿no? de tu jubilación, viajar, ya preocuparte. Pero es que depende si quieres seguir chambeando, si estás en condiciones, ¿por qué no? Pues no, se Ah. podría no seguir trabajando. ahora, si tienes plata, no sé, pues
juntaste, tienes tu billete, invertiste bien, te puedes jubilar antes, pues no todo depende del escenario como llegas, pues. Tú puedes pensar, yo quiero a los 65 y de repente no puedes, pues, o de repente ya te toca y tampoco puedes, pues tienes que seguir jalando porque no queda de otra, pues. La mayoría intenta seguir jalando porque una que te vas a aburrir en tu jato porque no hay nada más que O sea, hacer. si no encontraste la actividad que un hobby, algo que te mantenga cuerdo, porque si tú no te mueves, Sí, pero eso es Esa otra- ya la decadencia. Sí. ya te vas Sí, para pero- abajo, pues, Sí, ¿no? pero esa es una de las cosas que mantiene, Como creo, a un los carro, viejitos, pues te ¿no? oxidas, pues si no sales a andar, no estás con tu cerebro activo, no sé, pues te deprime. Y viéndolo de afuera, ¿cómo ves a los viejitos? ¿Cómo ves a los viejitos? O sea, así, que conoces. ¿Cómo los ves? O sea, ¿cuál es tu O sea, perspectiva? Los que, bueno, pues no, o sea, los que pudieron mantenerse, ¿no? Y seguirnos, o sea, a veces también, obviamente, el apoyo de los familiares es primordial, ¿no? Sin apoyo, un viejito solo, ya olvídate, pues no hay forma, ¿no? En Isesaki, por la casa, cuando me iba al gimnasio, había una casa, ya estaba abandonada ya, la puerta estaba con el vidrio roto. Ya. Y de día había un señor, pues, que estaba ahí sentado. Todos los días que iba, pasaba por ahí, estaba ahí sentado. ¿Ya? Y o sea, ya estaba mayor, pues, ¿no? Y Por la 6-8, creo que sí conozco al sí. viejito. Ya. Ya, pero no, ya no vive ahí. yo creo que ya no, ya. está, ¿no? Sí. Ya No, ¿qué? pasó a... Se desuscribió del... Se fue de para la La vida. Habana. Yo creo. Ya no lo ves. Entonces, hay un restaurante peruano que está ahí y él ya le daba Su comida. Gohan, ¿no? Su Almuerzo, comida. aunque sea, ¿no? Y no, que gracias, ¿no? No tenía familia, pues, ¿no? Ya. Y sí vivía ahí, pero no tenía luz, agua, gas, o sea, lo básico, ¿no? Y de vez en cuando se iba al convini y por así decía, Onicha, todo, saque más acá. Era ¿Te gustaba? Sí, le gustaba. Ya. Y hoy sí le pasaba, ¿no? Entonces ya, digamos, ¿no? Salud. Los políticos japoneses, en vez de ver lo que estamos comentando, ¿no? En vez de agarrársela con los extranjeros, ¿no? De ver, velar por sus viejos, ¿no? Digamos, ¿no? Que son 30% de Pero la población. yo creo, En vez de estar echándole la culpa a todos los extranjeros, ver hay algo que de repente la gente va a discrepar conmigo, pero o de repente se van a molestar por lo que voy a decir. Pero yo creo que los viejos de acá de Japón, Moléstense con yo creo que los viejos de acá de ¿Orgullo? Japón, yo creo que están mejor atendidos que en otros países. Yo creo. En cuestión ahora que existen homeless, existen los que viven en la calle. No, pues, pero pero acá la sí, mayoría de sí. homeless cae en la indigencia por otros motivos, o sea, alcoholismo, No, también hay- ludopatía. No, pero también hay viejitos, pues, que... o sea, No, pues, pero comenzaron por en algún momento jóvenes que no han querido entrar al sistema laboral y ahora, trago y... no, pero aún así que hay viejitos japoneses que no entraron al sistema laboral, siguen estando bien atendidos, porque van a la prefectura, van a la sección de ayuda. tienen ¿no? ayuda. Y pues. le dicen, necesito arroz, necesito comida, van al almacén, sacan lo que necesitan y se lo dan. Y yo he visto... Claro, que en muchos casos ellos prefieren tampoco ir a albergues porque ya quieren vivir así. Claro. En partes de Tokio que son Ahora ya como... esa va a haber un viejito de Perú que lo haga. A ver qué cosas les dan. Bueno, es que yo a veces veo en los supermercados no tienen un lugar para que se sienten. Claro. Y yo he visto Se acumulan viejitos viejitos, ¿no? que no van a comprar, solamente como hay agüita, hay ocha caliente, aire acondicionado. tienen un lugar para enchufar sus cosas, ¿no? Sus aparatos electrónicos. Se la pasan todo el día ahí, ¿no? Claro. Y si el supermercado cierra a las 10 ya tienen que irse, ¿no? Pero si el supermercado fuera a las 24 horas, yo estoy más que seguro que estarían ahí todo el Claro. día, ¿no? No, y los de Pato también no está lleno de viejitos que hacen lo mismo. O sea, agarran y chupan su cuadro, están en el sofá No, se sientan en los sillones, claro, están y durmiendo. se duermen, ¿no? Y no es que sean loquitos, ¿no? Pero a veces teniendo hijos no prefieren estar así en Es que- emergencia y que levantar el teléfono y ¿Qué pedirle algo. pensarán? Pues el no incomodar será, ¿no? O sea, Hay también eso, ¿no? Pero- Es bien complejo ese tema. ¿no? yo no soy viejo, no, todavía no llego No, a la pero edad. vamos, pero sí, vamos a llegar, llegar, pero vamos a llegar. Y yo siempre le digo a mi mamá, a mi papá, siempre les digo lo mismo, ¿no? O sea, cuando quieran ir a la casa, llamen. No se trata de no incomodar.
Llamen para no estar. No, Para cerrar la puerta con llave. no, siempre Claro, le digo. sí, claro. Es que siempre me ha dicho mi viejita, siempre me ha dicho, ¿no? Es que no quiero incomodar, hijo, ¿no? Y yo le digo, pero llama nomás, yo te recojo, pues, ¿no? Si no tienes cómo venir o lo que tú quieras, porque vivimos relativamente lejos, ¿no? Nah, claro. Sí. Yo le digo, pero si tú quieres venir, quieres quedarte en la casa, quédate nomás, ¿no? O sea, normal. O mi viejo, no, pues, va a gastar carne en comida. Pero es comida. Bueno, ¿no? es que también uno ve, cuando nos toque llegar a viejos, cómo vamos a pensar como viejos también, ¿no? También, Ahorita ¿no? todavía, ¿no? Pero Bueno, cuando lleguemos ahí, Eso iba, vamos ¿no? a pensar diferente y vamos a hacer nuestras cosas que... Porque es que, claro, pues, o sea, tú administras tu plata de una manera y otra cosa ya cuando estás viejo y de repente ya no trabajas, ya es atrás, ya hasta el último centavo lo quieres estirar, pues, ¿no? o esa vaina de tal o viejito y dicen, "Ay, necesito que me ayuden en algo digamos, para arreglar algo en la jata, ¿no? Quiere que le ayude. Pero en vez de pedírmelo a mí, va a otra persona, ¿no? Y yo digo, pero ¿para qué vas a llamar a otra persona? Llámame a mí, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a dar propina a otra gente? No, es que tú la vas a cagar. Págame a mí. Creo que rompes cosas. Claro, claro. No, entonces, no, pero no es mejor, ¿no? O sea, como que ya tenemos más contacto y ya pues, mi hija puede ir un rato a jugar ahí con los abuelos, pues, mientras no está haciendo las cosas. Muchachos, una A pregunta ver. del chat. Alfonso Martínez ha vuelto. Otra vez, escuches. Oye, Oye. Para todas las... Oye, lo siento, jefe. después, ¿por qué no te llama tu viejo? Jefe, Alfonso Martínez pregunta, ¿De muchachos. Perú o de Japón? De Perú. De Perú, claro. Sí, obvio. ¿Hasta qué edad los viejitos manejan en Japón? Ese es un tema. ese también es un tema. Una vez por semana, o como mínimo 3 veces al mes, salen noticias que el viejito se equivocó de pedal, que pisa acelerador en vez de freno y se mete a Combini, lavandería, atropella gente, se va para la chacra. O viejito de Claro, asustado. se meten en contra, ¿no? No, viejito de asustado choca y se da la fuga. Bueno, yo creo que la policía exhorta a los viejitos a entregar su brevete para que ya no le dan un cierto... Porque si tú precisas trabajar en la chacra, tienes que manejar al 90, tienes que manejar al 90. ¿Quién va a hacer el trabajo? Porque es lo mismo, pues acá por eso tienen los stickers de anciano, sordo, Claro, para que tengan cuidado. y de novato, para que Claro. cualquier cosa que la caguen, ya tú no te molestes y Pero tengas tu distancia. No hay edad límite, no pueden... Si están bien en sus 5 Claro, sentidos, entonces, pueden trabajar. sí. No, pero no puedes ir depende. manejando. No, pero depende de trabajo y todo que de camión. Y a partir de los 60 hay exámenes Más rigurosos. anuales. No, o sea, los mismos de reacción. Vista. Yo he hecho, o sea, tienes un examen de reacción y te dan un certificado. Ah, ya te llegó tu Hadaki marrón. No, eso lo haces desde que sacas tu brevete. Ah, Ya. Para todos. De camión. De oído, reacción. Juegas como unos jueguitos en computadora y te sale como tu nota. Yo nunca, no sé. Y después de los 60 es anual. Si un viejo Ya llegaré a lo tu edad. reprueba, le dicen, oye, ya entrega el brevete. No, porque si Tienes que trabajar. reprueba y es antiguo y es amigo del jefe y es empresa pequeña, se lo dejan pasar. Continúan trabajando normal. No, pues porque, o sea, yo trabajando con camioneros que me han enseñado la chamba ponja, o sea, tienen toda en su certificado tienen todo ok, pero manejan como si fuesen, tuviesen problemas mentales, pues. Con un pie en el tablero. Sí, viste esa vaina. Porque tiene velocidad crucero, pues. Entonces con el pie en el ¿Qué tablero, cosa? choca. No, o sea, maneja muy mal, pues, porque el camionero tiene la fama acá en Japón de ser relajado, pues, ¿no? O sea, En tenían que ir a carretera. Osaka y estaban yéndose a Hokkaido. Es que el Cipe lo ponen en el crucero y está con un pie y el celular así. ¿Los viejos? No, he visto así. Bastante de jóvenes, de todo, o sea, ahí. Que si los veo, lo voy a denunciar. En Yokohama, Kanagawa, tú vas a la en salida de Kosoku, en la rotonda, para salida y entrada. Ya, claro. Si vienen a Japón, dense cuenta ahí botella de Coca-Cola, de Pichi, café, pichi. amarillas, ¿no? Y ese café está medio raro, ¿no? Pero es que vean, pues, ¿no? Y por la ventana nomás, porque... Bueno, hablando de mear, cosita. ¿Qué fue? Ir ¿Qué al fue? baño. Aquí Ya. Están hablando. Sí. Bueno, muchachos, después de la pausa por el comercial que hemos tenido, más bien Pequeño, tiraste la botella bien, Una falla técnica. tiraste la botella en la Por la pista. ventana. No, ahí Por si al acaso, vecino, ¿no? al vecino.
Entonces, a ver, vejez. Sí, dime. Dime, viejo. Todos dime, vamos viejo. a llegar, ¿no? Todo va a llegar. Bueno, todo va a llegar. como en cualquier país, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? Juntar platita, siempre con los Pero siempre amigos. esa es la idea, ¿no? Hay que juntar platita, pero la situación es así, ¿no? En general, es cuando llega a la hora que ya estás viejo, ya estás acá, ya... Pero ahí no es reacciona, sobre, ¿no? es sobre la marcha, pues no, ya tú sabes Claro, que sobre vas la- a llegar ahí, por lo Que no menos sea ya muy tarde tienes tampoco. que ir pues. allanando el camino también, ¿no? El campo, Claro. ¿no? Hay que Claro, hay que planificar. Para dejar plano. hay que ir sembrando para después cosechar, ¿no? Eso sí. Pero, yo no lo he pensado. No les voy a mentir. Todavía O sea, no crees que. No lo he pensado. No, porque jóvenes ya no estamos, No, o sea, todos claro. pasamos los 40, yo Sí, me estoy sí. sacando a los 50, entonces Sí, yo, o sea, mi cabello blanco está saliendo ahí en la barba, ¿no? Pero, o sea, no lo he pensado. Porque, o sea, lo máximo que he hecho es. Dije, necesitamos tener una casa para que viva bien mi hija. Claro. Eso es lo primero que dije. Después, hay que hacer choquín porque tiene que ir a la universidad. O sea, Ahorro. claro, ahorrar. o sea, hay que ahorrar, ¿no? Hay que ahorrar porque, ¿no? Y cada vez la situación se está poniendo tan difícil que estamos ahí parchando gasto y sacamos plata de acá para parchar lo que falta pagar y luego viene esta cuncha. No, mentira. Después viene este que quiere subir los precios de muchas cosas y que hay gente que no tiene la visa normal acá en Japón, la permanente, y después va a tener que pagar como 100.000 yenes por su visa. claro. Y así la cosa va. O sea, no es que lo estemos pintando horrible, mal, pesimista, no, No. nada que ver, ¿no? No, Pero no, no. obviamente Que yo las cosas creo que cambian. nuestras mismas preocupaciones de acá de Japón son las mismas del peruano en España, en Italia, en qué sé yo, en Estados Unidos, ¿no? Porque obviamente el seguro social no es no te asegura, ¿no? Que la vas a pasar Ah, bien también, ¿no? Porque la vas a ver verde también. sin ¿Qué plata. tal si quiebra el sistema de pensiones acá y después ya pues no pagamos? O sea, Claro, todo el o- tiempo pagamos y al final no recibimos nada. O nos dicen, no, ya todos los extranjeros regresen a su país, ¿no? Claro, de repente dicen. Porque de viejo te pueden votar, ya no Claro. tienes con qué defenderte, ¿no? Si desde ya, o sea, hay viejos que, por ejemplo, se quedan debiendo algún impuesto, porque acá en Japón, si no pagas los impuestos completos, o sea, te reducen la visa, ¿no? Luego llegas a tener visas de un año. Ahora imagínate, a estos viejitos lo que le van a cobrar después. O te lo descuenten de tu jubilación al final. Claro, al final digamos que se No lo reciben cuentan. nada. Lo que se está diciendo es que si no puedes demostrar que tus familiares te van a apoyar en tu manutención, ya Regresen. por O sea, favor, te van a invitar a retirarte, por pero. favor, retírese, la puerta está por allá. Ya, pero si tú, Por ahí. pero si tú te has encargado de pagar una jubilación, ¿cómo haces? Lógico. No, pues ese derecho ya no te lo es pueden un quitar. derecho, no No te lo pueden quitar. no te lo pueden, pero Eso sí está protegido, pues. ¿no? No, es que tú dices Pero que está con una protegido, ley pero, cagona te pueden- pero digamos que te te pueden saquen quedar un en el aire. decreto de ley cagón y... No, pues, pero Te es lo que es quitan. eso, pues, o sea, también no sería que te lo quiten solamente a ti o a los extranjeros, ¿no? No, Tendría que yo ser lo para digo... para todos los japoneses. Eso es lo que sería pues, lo más correcto. bueno, pero entonces Pero digamos que, o sea, todo sobre la marcha está cambiando así tan rápido que uno no sabe, pues, o sea, no sabe lo que se va a venir. En Entonces, ese momento, o sea, Claro. con las políticas que se están aplicando o no aplicando, uno no sabe. uno no sabe, Pero entonces... Son pocas, ¿no? Las que- de aquí al futuro, ¿ustedes no creen que los políticos japoneses quieran cagarnos a nosotros los extranjeros para que el pueblo Para que se japonés en renueve. general puedan tenerla más fácil? O sea, ya los extranjeros que vengan, pero a toda la carga tributaria de cosas de impuestos, que estos se saquen la miércoles, los extranjeros, para que el sistema japonés pueda... El sistema japonés, en cuestión al gobierno, el gobierno de esa boda está cagado porque eso estamos quebrados. Pero ese es Bueno, uno de los estamos en temas, otra- pues. Pero igual, Ya está viejo, ya Pero no igual, sabe. yo estoy viejo, ya ya no sabe el tema, ya no sabe el Alzheimer, tema que estamos hablando. La esclerosis y todo esto es un tema. Muchachos, memoria. Ya, bueno, pues hay que ha llegado este podcast está siendo mayor ya por el tiempo. la memoria, ¿no? La memoria La memoria memoria, RAM. pero del Alzheimer, Del Alzheimer. que nos va a tocar a todos. En alemán. Entonces nos estamos viendo, cuídense mucho, que la pasen bonito, suscríbanse por suscríbanse favor, al canal. comenten, ¿Qué más- mucho amor al qué canal, más que la era? pasen bonito. La juventud, divino tesoro. Divino tesoro. Ah, Juventud divino tesoro. Estamos Ahí. viendo, cuídense mucho, nos vemos, chau, chau, chau. 口止まれ
Pochito, Mario.